Vamos a continuar entonces hablando de gram positivos en esta jornada de resistencia antimicrobiana. Vamos a revisar la interpretación del antibiograma en estafilococo, también en estrepto y enterococo. Revisaremos la estrategia diagnóstica más racional y alternativas terapéuticas en infecciones por clostridioides difíciles. Los estafilococos, entonces, los miembros de este género, tienen la capacidad de producir diversas infecciones. Entre las más importantes, bacteremia con endocarditis, infección de la piel y los tejidos blandos, infección osteoarticular, neumonías, incluyendo neumonía adquirida en la comunidad y asociada al ventilador, e infecciones de la vía urinaria. El agente más importante continúa siendo Staphylococcus aureus, es verdad, en la mayoría de nuestros hospitales, pero también participan otras especies de estafilo como Epidermidis, Saprophyticus y Lugdunensis. Una cosa que hemos aprendido que es muy importante es quitarnos ese mito de que Staphylococcus aureus es la única bacteria coagulasa positiva de este grupo. Que hemos encontrado que otras especies, miren acá, pueden tener coagulasa positiva, que también pueden tener clumping factor, que además también pueden tener ureasa, DNasa y también pueden fermentar el manitol. Entonces yo los invito a que tengan mucho cuidado cuando hagan la identificación de los estafilos, de montar las pruebas que son verdaderamente discriminatorias para que no vayan a tener falsas identificaciones que también les van a afectar la aproximación terapéutica de estos pacientes. En la resistencia intrínseca de este grupo de bacterias que tenemos, en Staphylococcus aureus y Lugdunensis no hay mecanismos de resistencia intrínseca, tampoco en Epidermidis, tampoco en Hemolyticus. En Saprophyticus tenemos resistencia natural a la novobiosina, a la fosfomicina, al ácido fusídico. En Staphylococcus capitis también tenemos resistencia a la fosfomicina y en Coni y en Psilosus también tenemos resistencia natural a la novobiosina. ¿Qué antibióticos probamos en el antibiograma en estas bacterias? De primera línea, oxacilina, que no se puede hacer por disco, lo hacemos por microdilución. Y para todos los que usan Sensidisco o Kirby-Bauer, el antibiótico a probar es cefoxitin. También probamos eritromicina, clindamicina y trimetoprim sulfa. De segunda línea, vancomicina, que tocaría hacerlo por un método de microdilución o test. Linezolid, tetraciclina, ceftarolina, que no ha llegado a Bolivia. Nosotros lo tenemos en Colombia hace unos años y es un antibiótico interesante. Daptomicina, que tocaría hacerlo solo por microdilución o test. Rifampicina, es muy importante utilizarlo en infecciones donde hay material de prótesis o hay material de osteosíntesis o implante, bioimplante, por ejemplo, implante de cadera, implante de rodilla, tornillos, tutores, etcétera, platino. En esas infecciones, rifampin juega un rol importante, no se da en monoterapia, es verdad, pero sirve para infecciones con biofilms. También quinolonas como cipro. El escenario ideal de cipro-livo, en el caso de Staphylococcus aureus, es osteomelitis crónica, infecciones del hueso, donde probablemente allí es donde más, relevancia tiene. A nivel urinario sirve nitrofurantoína, pero cuénteme cuántas infecciones urinarias de verdad usted tiene por Staphylococcus aureus. Hay que ser muy cuidadosos. Recuerden que Staphylococcus aureus en un aislamiento de orina puede significar varias cosas. Uno, que la muestra fue mal recogida o mal tomada la muestra, hay contaminación con vello púbico o con piel y ahí sale el estafilo. Dos, que el paciente tenga un catéter, entonces hay que mirar cómo fue tomada la muestra. Yo no sé si en Bolivia pasa como en Colombia, que les llega a uno la orina y nunca le dijeron cómo era. Orina y ya. Yo no sé si eso es micción espontánea, cateterismo, si estaba embarazada, yo no tengo ni idea. Entonces eso es importante, mirar porque puede ser que el sitio de inserción del catéter, en la uretra, esté el estafilo y no propiamente en el árbol urinario. Eso es una posibilidad. Si se comprueba que eso no está allí, hay un alto chance de que el paciente esté bacterémico. Entonces, si el paciente está febril o está con sepsis, toca tomarle hemocultivos, porque tener una bacteriuria por Staphylococcus aureus es de mal pronóstico. Fosfomicina, recuerden que no sirve en Saprophyticus. Penicilina representa las penicilinas sensibles a penicilinasa, como penicilina y ampicilina,
En el antibiograma, oxacilina representa las penicilinas estables como oxa y dicloxacilina. Cefoxitina representa a oxa para el tamizaje in vitro porque detecta mejor la resistencia mediada por los genes MEC-A y MEC-C. Y ceftarolina es la primera cefalosporina anti-estafilometicilino resistente de uso disponible, por ejemplo, en Colombia y en los Estados Unidos. Miren esta cepa de Staphylococcus aureus. Sensible a todo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado. Miren que inclusive es sensible a la penicilina, a la bencilpenicilina. Si ustedes quieren utilizar bencilpenicilina en este caso, tienen que ser cuidadosos porque este podría ser un falso sensible. El uso de penicilina en Staphylococcus aureus sensibles es inseguro para el paciente sin una prueba confirmatoria. Staphylococcus aureus pueden producir beta-lactamasas que hidrolizan a peni, ampi y amoxicilina. Pueden verse inicialmente como sensible in vitro, pero puede seleccionarse resistencia durante el tratamiento. En infecciones de alto inóculo como neumonía, bacteremia y endocarditis y también osteomelitis, puede observarse este efecto y el paciente falla. Ya hablamos de que en el sitio de infección puede haber más bacterias, ¿verdad? Que lo dijimos hace un rato. Entonces, el laboratorio puede hacer dos pruebas. Esto vale la pena si ustedes en Bolivia usan bencilpenicilina para estafilo. En Colombia nosotros no lo usamos. Usamos oxa o cefazolina, dependiendo de lo que tengamos. Pero no utilizamos penicilina. Si ustedes se van a los Estados Unidos, y los niños que están acá de Massachusetts lo saben, los gringos sí lo usan, los americanos lo usan mucho. Entonces el stewardship de ellos es de escalarse a penicilina benzatílica o penicilina cristalina. Eso será decisión de cada infectólogo, yo no me meto, pero si lo van a hacer, tienen que hacer estas pruebas. Hacen una siembra por estría en un plato de agar sangre. En la zona masiva colocan un disco de oxa de 1 microgramo y al día siguiente toman las colonias del borde del halo, ¿cierto? Que da sensible, y le hacen una prueba de beta-lactamasa rápida en disco. Si da positivo, la bacteria produce una beta-lactamasa y no debes usar allí penicilina. La otra opción es hacer un Kirby-Bauer, colocar el disco de penicilina de 10 unidades, incubar y al día siguiente mirar el borde del halo. Si el halo se ve bien formado, bien definido, se dice que produce una beta-lactamasa. Si el halo se ve difuso o fuzzy, como dicen los gringos, sería que no tiene la presencia de la enzima. Pero esto puede ser muy subjetivo. Y tendrías que hacer las dos pruebas para descartar la presencia de una beta-lactamasa. Mientras salen las pruebas, ya el paciente lleva ¿cuántos días de terapia con penicilina? 48 horas por lo menos. Entonces es la dificultad, por lo cual no lo utilizamos. El estafilococo sensible a la meticilina o sensible a la oxa se va a ver en el antibiograma con una concentración mínima inhibitoria de la oxacilina menor de 2 o del cefoxitin menor de 4, o para todos los que usamos discos, el halo de inhibición debe ser mayor de 22, mayor o igual a 22 milímetros. El disco de cefoxitina debe ser de 30 microgramos. Y si esto es así, por cualquiera de los dos métodos, lo vamos a llamar estafilo sensible a la meticilina. Y aquí ponemos una nota en el antibiograma. Un estafilo sensible a la oxa se considera predictivamente sensible a todos los betalactámicos con actividad frente a estafilo. Por ejemplo, cefazolina, diclo, oxa, ampisulbactam. Si aquí usan cefalotina, pues cefalotina también es una opción. ¿Qué antibióticos definitivamente del grupo de los betalactámicos no se deben usar en Staphylococcus aureus? Ceftazidime, porque no nada que ver, no actúa. Tampoco actúa Aztreonam, entonces tampoco Aztreonam debe ser la opción. Y ceftriaxona, que curiosamente hemos visto en Estados Unidos que muchos ortopedistas usan ceftriaxona o que lo pueden poner una vez al día, tiene problemas con estafilococo a pesar de ser sensible in vitro. De ceftriaxona, lo único que lo utilizamos en Staphylococcus aureus son infecciones del sistema nervioso central, donde por la penetración es ideal y serán 2 gramos cada 12 horas. El tratamiento de elección de esos estafilos sensibles depende, ¿cierto? Que el paciente no está alérgico, obviamente, y que dónde está la bacteria, en este caso, causando el proceso infeccioso. En bacteremia o neumonía utilizamos oxacilina o cefalotina o cefazolina. Opcionalmente, ampisulbactam es una alternativa en ciertas neumonías de la comunidad a una dosis de 3 gramos cada 6 horas, aunque preferimos, ya si se confirma, oxa.
tejido blando, cefazolina o cefalotina, y cefepime, que es de cuarta generación, una cefalosporina, se puede usar en estafilo, es verdad, pero por uso racional solo se debería considerar en infecciones mixtas, donde tienes, por ejemplo, pseudomonas y estafilo, por ejemplo, pie diabético, que tengas la posibilidad, o fibrosis quística, la posibilidad de tener una coinfección, y cefepime es una alternativa. Y orales, cualquiera de sus contrapartes orales es una buena alternativa. Entonces, ¿cuál es la controversia en este momento en el mundo? ¿Cuándo dar oxacilina o cloxacilina, lo que ustedes tengan acá en Bolivia, y cuándo cefazolina? Entonces hay datos que dicen que oxa es mejor, hay datos que dicen que cefazolina es mejor. Este artículo fueron 11.154 pacientes tamizados con bacteremia por meticilino sensible, y lo que muestra es que a los pacientes les va mejor, tienen menor mortalidad con cefazolina que con oxacilina, probablemente porque oxa puede tener mayores efectos secundarios, principalmente a nivel del hígado. Sin embargo, una cosa que se está estudiando es que cuando el Staphylococcus aureus produce altas concentraciones de la enzima beta-lactamasa, es capaz de hidrolizar a cefazolina in vivo, en inóculos elevados principalmente, bacteremia y endocarditis. Entonces, el miedo que le da a la gente es ese, principalmente eso está mediado por el tipo A de la beta-lactamasa, que está codificada por el gen BLAZ, que ustedes ya lo conocen. Miren ese artículo tan interesante. Sus vecinos de Argentina tienen una particularidad, ahora me van a contar cómo es en Bolivia, pero en la Argentina no hay oxa, hay solo cefazolina, ¿sí? ¿Cuál es el lío? Miren lo que están encontrando. Este fue un estudio prospectivo realizado en 3 hospitales de la Argentina, donde incluyeron 77 pacientes con bacteremia por estafilo meticilino sensible. Los pacientes recibieron la dosis estándar, 2 gramos cada 8 horas de cefazolina, todos eran oxacilina y cefoxitin sensibles, para que no fuera a haber un falso sensible allí. Las MIG para cefazolina fueron realizadas con el inóculo estándar y un inóculo más elevado, y el efecto inóculo se determinó como un aumento en la MIG de cefazolina hasta mayor de 16. Se realizó secuenciación del genoma para mirar qué se encontraba en esas cepas. Y miren los datos. 54.5 de esos estafilo multivariado de expresar efecto inóculo para cefazolina estuvo asociado a mayor mortalidad. Miren el riesgo, 2.65 por una P estadísticamente significante, y la secuenciación no encontró que fueran clonales ni que se asociaran con un ST particular, por lo cual los autores de ese artículo dicen ojo con cefazolina, sobre todo endocarditis y sobre todo bacteremia complicada. Yo creo que si es, por ejemplo, tejidos blandos, ¿cierto? Hueso, una infección donde tú abres, haces la incisión, limpias y remueves el inóculo, allí es una buena alternativa. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en Colombia para bacteremia asociada a catéter por estafilo, que ustedes aquí también tienen. Por bacteremia asociada a catéter por estafilo, 2 gramos cada 8, o si está muy severo, 2 gramos cada 6, es una alternativa de cefazolina. Tú quitas el catéter y casi que es suficiente, más el antibiótico, 14 días es suficiente y ahí no tenemos problema. En endocarditis, si ustedes no tienen oxa, la alternativa es adicionar un inhibidor de beta-lactamasas. No hay datos clínicos. Ustedes van a empezar a mirarme feo y a decir, bueno, muéstrenme los datos de los estudios randomizados. No hay. Pero lo que muestra la evidencia, al menos en modelo animal, es que dar, por ejemplo, cefazolina más ampicilina sulbactam o cefazolina más amoxácido clavulánico IV logra remover la beta-lactamasa. Entonces se pueden ir más tranquilos. Ya decidirán ustedes cuál de los dos, si ácido clavulánico o sulbactam, y probablemente al menos los primeros 7 días debería ser combinado en bacteremias y endocarditis. Mientras le quitas al paciente el factor de riesgo, bajas el inóculo, luego podrían desescalarlo, ya será decisión del infectólogo, pero es una alternativa que se está usando en Argentina y que se está empezando a usar en Dominicana, porque los amigos de la República Dominicana tampoco tienen oxa, solo tienen cefazolina. ¿Aquí es de las dos? Ah, qué bueno. Ustedes no tienen ese problema, ustedes usan oxa 2 gramos cada 4. Ceftarolina es un antibiótico diferente. ¿Por qué? Esta cefalosporina, a la que se llamó de quinta generación, es bien particular porque todas las PBPs, que son las que sintetizan la pared, están bloqueadas por la acción del betalactámico, ¿cierto? Entonces, la bacteria sintetiza una PBP adicional. Ceftarolina viene y se pega aquí.
Entonces es capaz de bloquearlo y de esta manera el estafilo no resiste la acción del antibiótico y muere. Es un antibiótico bactericida. En Colombia se está utilizando para todo lo que no está indicado, porque eso es lo que hacemos muchas veces, todo lo fuera del label. Entonces, bacteremia complicada con endocarditis, bacteremia refractaria, algunas neumonías bacterémicas, porque la indicación de ceftarolina por FDA es neumonía adquirida en la comunidad, tejidos blandos, pero es que no vale la pena por el costo si tienes 1000 alternativas más. En tejido blando, clinda, trimetoprim, vancomicina, linezolida, etcétera. Y en neumonía adquirida en la comunidad probablemente no hay superioridad sobre ceftriaxona. Daptomicina es otro antibiótico importante. Ustedes aquí no tienen daptomicina, ¿cierto? En Bolivia, pero ojalá tuvieran. ¿Por qué es tan interesante? Tiene mayor actividad bactericida frente a estafilo resistente a la meticilina, casi similar a un betalactámico, incluso en cepas con MIC elevada. Alternativa en pacientes con falla renal o bacteremia complicada o refractaria. No requiere dosis de carga, se puede dar una sola vez al día. No requiere niveles séricos. Es activo en biofilms, en infecciones que tengan prótesis valvulares o equipos de asistencia, y está indicado para bacteremia, endocarditis e infecciones severas con impacto de bacteremia, como por ejemplo sepsis de tejido blando, etc. La única indicación que no tiene daptomicina es pulmón, porque se inhibe por el surfactante pulmonar. De resto se utiliza en la mayoría de bacteremias sin ningún problema. Miren este resultado, eso es un estafilococo resistente a la oxa, ¿cierto? Y aquí el laboratorio le pone a usted una nota que dice: la resistencia a la oxa predice la resistencia a todos los betalactámicos utilizados en el tratamiento de estafilo, oxa, cefazolina, ampicsulbactam, excepto ceftarolina, que habría que probarlo por separado. La MIC de oxa se va a ver en el resultado del antibiograma, mayor de 4, la MIC de cefoxitina se va a ver mayor de 8, y el halo del disco se va a ver con un halo menor de 21 milímetros. A ese lo vamos a llamar estafilococo meticilino resistente. Entonces, ninguno de los antibióticos betalactámicos se puede usar en este caso. ¿Qué alternativas nos quedan? Depende. En bacteremia, vancomicina, esa es la dosis de 25 a 30 miligramos kilo, hay que dar dosis de carga, dosis valle de 15 a 20 miligramos kilo, hay que medir niveles séricos. ¿Ustedes hacen niveles séricos de vancomicina en Bolivia? Pues les toca. Miren a ver si pueden tener un solo centro al menos que pueda traer la prueba y se pueda hacer al menos en tiempo real, al menos el mismo día, pero es fundamental hacer el ajuste de la dosis por la función renal. Más que por eficacia, por toxicidad. Saber hasta cuánto puedes llegar de vancomicina en esos pacientes. Es una alternativa. Daptomicina ustedes no tienen. ¿Qué pasa en un estafilo meticilino resistente, en una infección muy severa, necrotizante? Hay datos de usar combinaciones, banco con oxa o banco cefazolina, por lo menos la primera semana, y luego de escalar y terminar los 14 días con vancomicina, o si es endocarditis, pues lo van a llevar a 4 a 6 semanas, pero es una alternativa. En neumonía ustedes tienen linezolid, que es una alternativa, tejido blando o hueso, banco, dapto, clinda, trimetoprim, ceftarolina, y cualquiera de las opciones orales. De nuevo, es muy importante probar cipro si se va a dar, y su principal indicación son infecciones que involucran hueso causadas por estafilococo. Problemas con vancomicina desde el punto de vista del laboratorio. El método de disco no sirve, da falsos sensibles. Los sistemas automatizados que yo tanto quiero y me dan de comer, me pagan el salario, no sirven mucho porque tienden a dar mucha variabilidad. Entonces tú montas la vancomicina por el automatizado y te da 1, se la repite y le da 2, y entonces ahí no hay como un dato reproducible. Y se sabe que es teóricamente imposible alcanzar un área bajo la curva para vancomicina cuando la MIC es mayor o igual a 1.5, cosa que no vemos con los automatizados. Esto tocaría hacerlo por e-test. Esto fue un ejemplo, eso es una foto viejita de la CLSI de Estados Unidos. Esta es del doctor Paul Checkenberger, que en paz descanse, Universidad de Loyola en Chicago. Y miren esto. El diámetro del disco de vancomicina 17, que en ese momento, en 2006, era sensible. Si usted lo monta por ITEST, da una MIC de 8, intermedio. Y este paciente con una MIC de 8 para vancomicina, ni dando dosis de caballo, van a lograr matar ese estafilo. Imposible. Y lo que van a hacer es dañar los riñones del paciente. No hay posibilidad. Pero entonces, miren, el disco lo llama sensible. Entonces, hay que utilizar un método alternativo que en este caso sería ITEST.
Entonces, de nuevo, si la MIC está en el rango de sensible, esta es una MIC de 2 sensible, todavía puede haber probabilidad de falla terapéutica, entre más sensible sea mejor. Lo mismo se vio en datos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Si la MIC del Staphylococcus aureus es 2, por más de que se den dosis elevadas y los niveles séricos sean altos, el paciente tiene toda la probabilidad de fallar porque no cumple con los niveles adecuados. ¿Cuál es mi posición de experto? ¿Qué recomiendo yo hacer con estafilococo? Si el estafilo es de tejido blando, por ejemplo, lo que el automatizado reporte, inclusive si quieres no reportarlo, puede poner alguna prueba para determinar que no sea resistente a la banco, que sería rarísimo, pero allí no hay gran problema porque alcanza buenas concentraciones en tejido blando. Aquí el lío se llama pulmón y sangre. En pulmón y sangre definitivamente y-test. Si la MIC da menos de 1, sensible, pero ojo para los médicos, no se vaya a confiar, ¿no? Hay que medir niveles séricos, drenar el sitio, mirar la calidad de la vancomicina, ajustarlo por la función renal después de las 48 horas si lo requiere, mirar la posibilidad de terapia combinada, etcétera. No siempre funciona. Si la MIC es mayor de 1.5, depende. Si va bien el paciente, si ya le colocaste la banco, que ya eso fue empírico, y cuando llega el resultado muestra que la MIC es 1.5 o 2, pero el paciente va muy bien, pues déjelo tranquilo. ¿Cuál es el problema? Clínica y paraclínicamente va bien. ¿Para qué le va a cambiar la vancomicina? No tiene una toxicidad importante. ¿Cierto? La creatinina no se ha aumentado, no requiere un ajuste. Listo, vancomicina, no hay lío. Ya si el paciente está choqueado y no sale del shock séptico, definitivamente no. Si el foco es pulmón, podrías cambiarlo por linezolid. Si el foco es bacteremia primaria o endocarditis, habría que adicionarle a la vancomicina cefazolina u oxacilina, porque ustedes no tienen dapto ni ceftarolina. Linezolid podrían usar, pero linezolid no está indicado en bacteremia primaria ni en endocarditis. Podría ser una alternativa, pero ojo porque no lo podrían dar tampoco solo. Pruebas de susceptibilidad a linezolid, ustedes pueden utilizar también métodos manuales. Uno de los problemas es que el disco tiene una probabilidad de dar falsos resistentes, entonces si ustedes llegan a tener cepas de estafilo resistentes a linezolid por disco, hay que montarlas por i-test o por microdilución idealmente, porque pueden ser un falso resistente que confunda. El estudio CEPHIR fue muy interesante, el estudio de linezolid versus vancomicina en el escenario de pulmón, porque eso es una gran controversia en Latinoamérica. Yo creo que si el paciente tiene factores de riesgo de falla renal, por ejemplo, ya ha recibido previamente vancomicina, viene de la comunidad y ha tenido influenza previa, tiene, por ejemplo, necrosis, empiema o algo así, linezolid sería ideal, porque allí estás cubriendo un antibiótico que penetra muy bien el pulmón y linezolid es activo aún con bacteremia asociada, con bacteremia secundaria, porque mucha gente le da miedo, entonces termina adicionando vanco-linezolid, lo cual es una combinación que no tiene mucha evidencia, pero linezolid es una buena alternativa. ¿Dónde no nos gusta mucho linezolid? De nuevo, bacteremia primaria y endocarditis, donde ya el efecto no es muy bueno porque además es bacteriostático. Ojo con linezolid, no se puede ir a más de 2 semanas por el riesgo de toxicidad medular y que el paciente haga una aplasia medular. Es una de las dificultades de este antibiótico, pero en general es muy bien. Si tenemos, por ejemplo, un estafilo que me da clinda sensible eritroresistente, este resultado de clinda hay que comprobarlo con una prueba adicional a la que vamos a llamar la prueba del test D o del D-test. ¿Cuándo la hago? Porque yo recomiendo hacerla manual. Hay equipos que la hacen automatizado y las marcas de los equipos lo saben mi posición. Yo digo, hágala manual porque hemos tenido falsos sensibles y falsos negativos. Entonces, ¿cuándo yo la hago? Cuando el paciente se beneficia de clinda. Si es bacteremia, a mí qué me importa, nadie le va a poner clindamicina a una bacteremia. Pero si es, por ejemplo, tejido blando o hueso o pediatría, que los pediatras, se me fue el doctor de pediatría, los pediatras tienden a usar mucha clinda en ese escenario. Entonces, allí si el médico lo necesita, pues toca montarlo. Y entonces hacemos la prueba que ustedes ya conocen, eritro de 15, clinda de 2, una distancia que debe ser de 15 a 26, en este ejemplo fueron 2 centímetros, incubamos y al día siguiente se observa esta deformación en el halo, este aplanamiento, es una prueba del test de positivo. Si ese aplanamiento no se observa, sería una prueba del test de negativo y el paciente podría recibir clindamicina. Tiene que ser clinda sensible con eritromicina resistente para aplicar la prueba. Si la prueba me da positiva, ¿cómo hacemos? Entonces,
Ponemos clinda sensible como resistente, lo bloqueamos del reporte y ponemos que este estafilo no debe ser tratado con clinda, que utilice otra alternativa. Trimestoprim sulfa es muy sensible en Bolivia. Ustedes tienen poblaciones de estafilo muy diferente al chileno. Por ejemplo, aquí es muy sensible trimestoprim, es una alternativa. Una quinolona, bueno, en algunos casos puede ser una alternativa. Si ya está muy severo, probablemente el paciente requiera vancomicina. Bien, ¿qué pasa ahora? Pasemos a los enterococos. Los enterococos son habitantes normales del tracto gastrointestinal del hombre, pero también de otros mamíferos, aves, reptiles e insectos. Inicialmente fueron catalogados como estreptococos del grupo D y desde el 84 se llaman enterococos. Entonces yo no he entendido por qué en algunos países y en Colombia hay laboratorios que dicen estreptococo del grupo D. Eso ya no existe, eso es out, o sea, eso ya es vieja escuela, muy, muy vieja escuela, miren eso. O sea, eso ya nada que ver, no pueden decir eso porque les van a calcular la edad. O sea, eso no tiene nada que ver. Son cocos gram positivos ligeramente ovales, agrupados en pares o cadenas, no forman esporas, son anaerobios facultativos, crecen desde los 10 hasta los 45 grados, crecen en altas concentraciones de sal e hidrolizan la esculina en 40% de sal biliar. Fermentan la glucosa con producción de gas, tienen pigmento gris, como por ejemplo Fecalis y Fecium, y pigmento amarillo como Sulfureus, Caseliflavus y Monti. Aquí subrayé las especies más frecuentes. Nosotros en la mayoría de hospitales lo que vemos es Fecalis, Fecium, a veces Gallinarum, a veces Caseliflavus, a veces, por ejemplo, en Colombia vemos Durans o Iriae y ya está. La mayoría de especies casi nunca se ve, pero es importante que vean que hay muchas especies de enterococo. Las infecciones de causa enterococo urinaria, infecciones pélvicas e intraabdominales y de los tejidos blandos, aunque su papel es controvertido, es más que todo acompañante, por ejemplo en úlceras como úlcera de pie diabético, úlcera sacra, úlcera por presión, allí lo vemos es más como un acompañante más que como un patógeno, y en bacteriemia de endocarditis probablemente es fundamentalmente el foco principal de las bacteriemias es gastrointestinal o puede ser en algunos casos urinario. Contrario a Staphylococcus aureus, enterococo no causa metástasis. Entonces tienes la bacteriemia circulante, pero no va generalmente a hueso o a riñones como si hace Staphylococcus aureus. Entonces eso es importante de mencionarlo. Recuerden que si ustedes ven bacteriemias por Streptococcus bovis, y lo traigo a colación porque Streptococcus bovis es gemelo del enterococos, muy parecido, pero en antibióticos se comporta distinto. Si hay bacteremia por Streptococcus bovis, hay que pensar la posibilidad de cáncer de colon. Ese paciente requiere una colonoscopia, hay que mirar la posibilidad de que tenga algo allí, es un marcador de cáncer de colon. Resistencias naturales en enterococo a clindamicina, principalmente por el gen ISA que codifica una bomba de expulsión, a trimestoprim sulfa, porque enterococo puede utilizar ácido fólico humano, entonces trimestoprim sulfa no actúa muy bien. Cefalosporinas prácticamente todas, allí tiene problemas por mutaciones en las PBPs, incluyendo a las nuevas cefalosporinas como ceftarolina y también a ceftolozane y ceftazidimia vivactam. Aminoglicósidos es resistencia de bajo nivel por penetración disminuida debido a su carga eléctrica y solo deben emplearse como parte de la terapia combinada. ¿Qué antibióticos probamos en enterococo? Ampicilina, que se puede hacer por disco o por MIC. Penicilina, si lo quieren probar, es una alternativa, pero nadie te va a usar penicilina para enterococo. No es la mejor alternativa porque te requerirías una dosis demasiado alta. Entonces, AMPI es el betalactámico por elección en los enterococos. De segunda línea, Vancomycin, Linezolid, si quieren probar alguno de estos nuevos, daptomicina y gentamicina de alta carga, y urinarios, nitrofurantoína, fosfo y ciprofloxacina. Miren esto que es muy importante, la interpretación de los antibióticos betalactámicos desde el punto de vista terapéutico. Si yo tengo un enterococo fecalis que es sensible a bencilpenicilina, sensible a AMPI, sensible con AMPI sulbactam, no hay ningún mecanismo de resistencia y el tratamiento, si no hay alergia, es ampicilina. ¿Sí o no? 2 gramos cada 4 horas. Si la infección es grave, endocarditis, bacteremia, hay que adicionarle, por ejemplo, gentamicina es una alternativa o ceftriaxona.
Y usted van a decir, pero usted me acaba de decir que es naturalmente resistente a cefalosporinas. Bueno, in vivo, combinado con AMPI, ceftriaxona y ampicilina son capaces de hacer una sobresaturación de las PBPs del enterococo y muere en esa combinación. Y es menos tóxico que usar genta. Si es resistente el fecalis a bencil, penicilina y AMPI, y sensible a AMPI-sulbactam, hay producción de betalactamasa. Entonces, allí la opción puede ser AMPI-sulbactam o piptazo. Sobre todo piptazo si hay infección intraabdominal, por ejemplo, peritonitis terciaria, donde tiene pseudomonas y enterococo, que uno pueda considerar un espectro un poco de cobertura más amplio, allí piptazo es ideal. Si es infección severa, adiciones genta o ceftriaxona. El enterococo faecium sensible a todo, puede haber ausencia o baja producción de la PBP5, las opciones terapéuticas serían AMPI con genta. Aquí en el faecium no hay la posibilidad de ceftriaxona, eso no se ha probado. Y si el faecium es resistente a bencilpenicilina, AMPI, AMPI-sulbactam, puede tener una alta producción de la PBP5. Si banco es sensible, banco, con dosis de carga si es bacteremia. Si banco es resistente, a ustedes les tocó linezolid, ¿cierto? Pero no es el de elección. En bacteremia primaria de endocarditis puede tener problemas de falla porque tiene actividad bacteriostática y no está indicado. Pero no hay alternativas. La alternativa sería daptomicina con un betalactámico, que aquí ustedes todavía no tienen la posibilidad. Bien, con los aminoglicósidos la resistencia es natural de bajo nivel por la penetración. Cuando se utilizan combinaciones de betalactámico con aminoglicósidos se observa un aumento significativo en la actividad bactericida. El significado de la resistencia de alto nivel es que elimina la posibilidad de sinergismo. No se deben emplear los aminoglicósidos porque solo le adicionarían toxicidad. Recuerden que el aminoglicósido por elección en gram positivos es gentamicina. Pueden usar amica, es una alternativa, pero amica lo dejamos más para gram negativos. Por stewardship, por uso racional, genta sería la mejor alternativa. ¿Cómo probamos los aminoglicósidos en enterococo? Por disco, con discos de gentamicina de 120, a los mayores de 10, discos de streptos de 300, a los mayores de 10, o también se puede hacer con tirillas de ITES. Cualquier método es válido para poder hacer la detección de la resistencia de alto nivel. Y con vancomicina, hace un momento cuando hablábamos de los mecanismos moleculares, comentábamos estas mutaciones que se presentan en el sitio diana del peptidoglicano. Entonces hay mutaciones que generan alta resistencia a vancomicina y teicoplanin, a los glicopéptidos, que generan resistencia moderada o baja resistencia. Algunos de esos mecanismos también pueden ser intrínsecos, como en el caso, por ejemplo, de las especies Gallinarum o Caseliflavus. Y entonces esto te quita la oportunidad de usar vancomicina. Recuerden que en los que son Gallinarum y Caseliflavus no se debe usar vanco, aunque in vitro podrían verse con unas MIC bajas o con cierta sensibilidad in vitro. Detectamos la resistencia a la vancomicina en los enterococos con ITES, con discos o inclusive con agares. Agares preparados que contengan vancomicina, una concentración aproximada de 6 miligramos por litro, también nos sirven. En Colombia, estos agares los utilizamos mucho para screening, ¿sí? Entonces viene un paciente de otro hospital, por ejemplo, estamos en Cochabamba, me traen un paciente de, no sé, ¿qué queda por acá cerquita? De Potosí, no sé dónde queda, pero bueno, traen un paciente de Potosí, le hacemos un hisopado rectal al ingreso, yo lo siembro aquí y miro si el paciente me viene colonizado con un enterococo banco resistente para ponerlo en aislamiento, ¿sí? Para que el paciente no haga bacteremia, pero es mejor tener ese dato allí. Y sobre todo nos preocupa mucho el paciente que va a terapias prolongadas con vancomicina o que va a trasplantes, debilitado, etc. En los únicos pacientes en los cuales no les hacemos hisopado rectal son de los neutropénicos febriles. Paciente neutropénico febril, neutropenia profunda, porque usted cuando le hace el hisopado rectal le puede causar una bacteremia. Entonces, por portadores los buscamos con agares selectivos. Si no hay plata, pues entonces pueden utilizar agar sangre con acida para que inhiban los gram negativos, o con agar bilis esculina con vancomicina, ahí ustedes depende de lo que tengan, o con agares cromogénicos, que por cambio de color me ayudan a detectar la presencia del enterococo y a diferenciar la especie, ¿sí? Ahí sembramos también los hisopados rectales. Si ustedes quieren tomar una colonia que hayan tenido y pasarla a este medio a mirar si crece o no crece por la vancomicina, tienen que hacer una dilución 0,5 McFarland. Si ustedes toman la colonia directo y la siembran sobre el plato, puede haber por exceso de inóculo falsos resistentes o falsos positivos. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
El problema de estos medios es que usted sea daltónico, como pasa en Colombia. Entonces el que es rojo para el otro es amarillo, es verde, entonces ahí tenemos problemas de lectura. Aproximación terapéutica. Ahorita me cuentan ustedes qué opinan cuando tengamos la mesa redonda. En fecalis, de primera línea, AMPI. Si no hay AMPI, porque hay hospitales en Colombia que no tienen AMPI en ampolla solo, sino AMPI sulbactam, es AMPI sulbactam. En infecciones graves se puede adicionar genta o ceftriaxona. Urinarias, si es una cistitis, nitrofurantoína o cipro, sobre todo en prostatitis, por ejemplo. Fosfomicina trometamol también funciona. En infecciones mixtas, por ejemplo, que tenga pseudomonas piptazo, si es fecalis, funciona bien. Y en fecium, si hay sensibilidad a la AMPI, AMPI. Si hay infección grave, adicionar genta. Si hay resistencia a la ampicilina, pero banco sensible, vancomicina. Si hay resistencia a la banco, daptomicina, ceftarolina o daptomicina AMPI o ertapenem. O linezolid, pero es que este no está indicado que les conté. En infección intraabdominal sin bacteremia, tigecyclina es una buena opción. Tigecyclina le da a uno miedo porque entonces el problema de los estudios de mortalidad, pero tigecyclina, si el foco es abdomen, tiene inóculo removible, el paciente está tranquilo, no tiene bacteremia, no tiene shock séptico, es una alternativa que se puede considerar. Bueno, en estreptoneumonía los mecanismos de resistencia son principalmente mutaciones en las PBPs que causan baja afinidad a los betalactámicos, también bombas de expulsión, metilación del RNA 23S para macrólidos, lincosamidas y estreptograminas, mutaciones en las girasas para las fluoroquinolonas, mutación ribosomal de las tetraciclinas y mutaciones en el gen de la dehidrofolato reductasa para trimetropimsulfa. ¿Qué es lo clave de neumococo? Mirar en este caso si el neumococo viene de una infección invasora como sistema nervioso o si está en una infección fuera del tracto del sistema nervioso central, que sería, por ejemplo, pulmón o sangre. Si ustedes tienen un neumococo que venga de pulmón o de sangre, van a poner un disco de oxa de 1 microgramo en una placa de Agar-Müller-Hinton sangre. Si el halo es mayor de 20, se puede usar cualquier betalactámico, ¿cierto? Si el halo es menor de 19, idealmente, o probar por ITES o por microdilución, hay que tamizar las cefalosporinas y hay que mirar la severidad. Si es una neumonía muy severa, probablemente ceftriaxona una dosis elevada, o si han tenido problemas con ceftriaxona en neumococo, vancomicina es una alternativa, linezolid es una alternativa en estos casos. Ya si ustedes, por ejemplo, tienen infecciones del sistema nervioso central, tendrían que hacerlo con ITES porque los puntos de corte son diferentes, son más bajitos. Y si definitivamente no hay la posibilidad con ITES, porque me pasa en Colombia que hay laboratorios de escasos recursos que no tienen sino el disco de oxa, pues hermano, pruébele el disco de oxa que algo te muestra y usar dosis plena de ceftriaxona en el caso que lleguen a tener meningitis por neumococo en esos casos. También tenemos resistencia a este grupo de antibióticos, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas del grupo B, a través de los genes ERM que modifican el RNA 23S, a través de las bombas de expulsión o modificación por mutaciones. Entonces, esto puede llevar también a estos fenotipos que ustedes vieron en esta filo, que generan esta clinda sensible eritroresistente que requiere test D. En neumococo, eso también se ha estudiado, y se puede hacer la prueba del test D. El problema es que es muy difícil de leer. Yo no sé si aquí se ve la letra D. Yo no sé de dónde, pero bueno. Y esto funciona en el caso de hospitales, o valdría la pena hacerlo, en el caso de hospitales que usen clinda para el tratamiento. Pero si ustedes en neumonía no utilizan clindamicina como nosotros, pues no se necesita hacerle esta prueba a esos neumococos. Es bien complicado de interpretar. La distancia es mucho más corta entre los discos. Con los estreptococos del grupo beta-hemolítico no requieren antibiograma, ¿cierto? Si es, por ejemplo, una hisopado faríngeo y usted detecta estrepto del grupo A, AMPI, amoxa, si el paciente les cae mal, penicilina benzatínica, ¿cierto? Sería lo ideal en este caso. Alternativas que porque tiene alergia, bueno, puede ser una alternativa a clindamicina, pero si van a usar clinda, sí valdría la pena probarla por el antibiograma. Ya este es un antibiótico distinto, pero los betalactámicos no requiere generalmente, ¿sí? ¿Qué pasa con las embarazadas? Hay que hacer hisopado rectovaginal en la semana 35 a 37, particularmente importante en mujeres que van a parto vaginal. Si la señora va a cesárea programada, probablemente no, pero será decisión del obstetra, ahí sí ya no opino.
Utilice un medio selectivo enriquecido que puede ser medio de granada o agar cromogénico para estreptococo de grupo B. Otros cromogénicos también ayudan. El medio de agar sangre solo tiene poca sensibilidad, porque ustedes saben que hay mucha microbiota acompañante en la zona vaginal que no nos va a dejar verlo. En pacientes sin alergia a los beta-lactámicos, el profiláctico de elección es cefasolina. Opcionalmente, ampicilina es una alternativa, pero me gusta más cefasolina por la vida media. Si la señora es alérgica a los betalactámicos, se tiene que probar ese estreptococo del grupo B frente a eritro, clinda y banco. Si es clinda sensible, el test D es negativo, el manejo profiláctico se hace con clinda, 600 IB cada 8 desde la que la señora empieza la labor. Si es clinda resistente o el test D es positivo, vancomicina, que es lo que no queremos, pero 15 miligramos por kilo tocaría ponerle a la señora de profiláctico, definitivamente para protegerla. Eritromicina es solo para la prueba del test D, para poderlo buscar, no se reporta macrólidos en mujeres en embarazo. Y para terminar, Clostridioides difficile. Hay muchos algoritmos de diagnóstico. Ustedes han visto las guías de la ITSA, fueron recientemente lanzadas. Lo que a mí y lo que hacemos en Bogotá, que nos parece más racional por los costos, porque vaya, hágale PCR a todos los pacientes con diarrea, esos costos muy difíciles de pagar. ¿Qué hacemos nosotros? Paciente con más de 2 años, con más de 2 años de edad, perdón, con deposiciones, ahí se me comió la palabra, más de 2 años de edad con deposiciones diarreicas líquidas, más de 3 por día, sin uso de laxantes, y en menores de 2 años será decisión del infectólogo pediatra, porque esos niños pueden estar colonizados por Clostridioides difficile. Le hacemos una prueba de glutamato deshidrogenasa. Si está negativo, no hay Clostridioides difficile. Si está positivo, le hacemos una prueba de toxina. Si la toxina está positiva, confirmaría Clostridioides difficile y se le da tratamiento. Si la toxina está negativo, tocaría hacerle PCR, puede ser Ginexpert o alguna PCR que ustedes tengan. Y si la PCR da positiva, confirmaría, hay que darle tratamiento. Si la PCR da negativa, descartaría Clostridioides difficile. Pero empezamos por aquí, porque empezar por la PCR puede ser agresivo, nos da los falsos positivos y negativos. La gente que le da positivo, entonces, sin una prueba de toxina puede ser solo estado de portador, que no requiere antibiótico y termina entonces en antibiótico por altas temporadas. Entonces, definitivamente creemos que esta es la forma más racional de hacerlo. Pero ustedes me van a contar ahora qué opinan y cómo lo hacen aquí. Y en el tratamiento, si es portador asintomático, obviamente no requiere. Ya la decisión de ustedes será de aislamiento preventivo, ¿cierto? A eso es una alternativa. Episodio inicial o primera recurrencia, descontinuar antibióticos que le puedan estar causando. Iniciar banco oral o metronidazol puede ser una opción si la enfermedad es leve. Enfermedad mínima, metronidazol. Enfermedad moderada o severa, vancomicina oral, 125 miligramos cada 6. Enfermedad complicada o severa, vancomicina, 250 cada 6, más metronidazol endovenoso, 500 endovenoso cada 8, más vancomicina cada 6 horas por enema rectal. Si hay una segunda recurrencia, vancomicina por 14 días 125, luego cada 12 horas por 1 semana, luego cada día por 1 semana y luego interdiario por 2 a 8 semanas. Y ya en la tercera recurrencia, trasplante fecal o tigecyclina o inmunoglobulina G. En Colombia no tenemos fidaxomicina. No sé si hay fidaxomicina en Bolivia. Entonces en Colombia nos toca vancomicina oral o por enema o metronidazol, porque definitivamente no tenemos aún la posibilidad con fidaxomicina. Bueno, muchas gracias por su atención.